En sus Biblias, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, estamos siguiendo la serie ¿Cómo debemos vivir entonces? Hoy es la lección número 8 y vamos a mirar juntos desde el verso 9 al verso 13, donde ya el apóstol Pablo nos lleva a un terreno práctico en la vida cristiana. Ya nos ha hablado de la consagración, nos ha hablado del presentarnos, nos ha hablado del cómo debemos pensar, nos ha hablado de los dones espirituales, cómo deben ser ministrados, ha hecho mención a algunos dones y ahora el apóstol Pablo nos lleva al terreno práctico. ¿Cómo debemos vivir entonces? Sabemos por las Escrituras, según a los Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, que dice la Biblia, nueva criatura es. Por lo tanto, se espera que la persona que ha conocido a Cristo como su Salvador personal se opere en su vida un cambio de adentro hacia afuera. Y eso debe afectar mi relación con mi propia persona, con Dios, con los que me rodean, con el mundo. Debemos ser personas que son diferentes. Y Pablo ahora nos lleva al terreno muy práctico. Si tú miras conmigo en el capítulo 12, verso 9, el apóstol dice lo siguiente: el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Verso 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para los necesitados, para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y esto tiene que ver con la importancia del amor en el creyente. Esta es la lección, el título de hoy, la importancia del amor en el creyente. Muchas veces he oído decir a algunos cristianos al referirse a cierta iglesia lo siguiente: a esta iglesia le hace falta amor. A esta iglesia le hace falta amor. Pero me pregunto, ¿qué quieren decir con eso? ¿Qué entendemos por amor? ¿Cómo debemos definir amor en una iglesia? ¿Qué importancia tiene el amor en el pueblo del Señor? Para nuestro Señor Jesucristo, la característica principal o distintiva de los hijos de Dios, de acuerdo a Juan capítulo 13, verso 15, es que debemos amarnos los unos a los otros. En Juan capítulo 13, verso 35, Jesús dijo: en esto os conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis ¿qué? Amor los unos por los otros. Es interesante que de igual forma Juan en su epístola, mira conmigo en el capítulo 3, versículo 14, primera de Juan en el capítulo 3, verso 14, Juan nos da una verdad interesante. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Está describiendo la seguridad de un creyente que ha nacido de nuevo. Juan dice, la evidencia, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué dice el texto? En que amamos a los hermanos. Hay algo interesante en el Evangelio. ¿Recuerdas que Romanos capítulo 5, verso 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones? Lo que no era natural, hoy es algo natural porque hemos recibido la naturaleza divina. Y la Biblia dice que Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es amar. Ahora Juan dice acá, nosotros llegamos al convencimiento, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿qué? En muerte. Es decir, no ha nacido de nuevo. Y ese amor tiene que ver con la capacidad de sufrir, con la capacidad de poder también perdonar. Pablo en su carta a los romanos, volviendo a Romanos capítulo 12, Pablo en su carta a los romanos ha mostrado la forma en que Dios nos ha amado. Desde el capítulo 1, el apóstol Pablo evidencia la condición de los hombres, la culpabilidad de los hombres, pero en el 5, capítulo 5, verso 8 dice, mas Dios muestra ¿qué cosa? Su amor. Pablo en la epístola a los romanos nos ha mostrado cómo Dios amó a gente que era enemiga de él.
porque nosotros éramos enemigos, débiles, pecadores, estábamos separados de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No había absolutamente nada bueno en usted y en mí, en la humanidad, para que Dios decidiera ¿qué? Amarnos. ¿Por qué lo hace? Porque Dios es amor. Ahora, Pablo nos ha enseñado eso y ahora Él nos dice que así como nuestro Padre es amor, sus hijos también deben ser ¿qué? Amar a los demás. Al gozar de los beneficios del amor de Dios hacia nosotros, es lógico pensar que se espera cierta responsabilidad de nuestra parte también. Si yo disfruto del amor de Dios, si de gracia hemos recibido, de gracia también debemos dar. Ahora es interesante que se nos enseña que nuestro amor es porque Dios nos ha entregado, Dios ha cambiado nuestras vidas y nos da esa disposición. Quiero que veamos rápidamente el concepto de la importancia del amor en el creyente y veamos algunas características que Pablo señala sobre la importancia del amor en nuestras vidas. En primer lugar, vamos a observar el verso 9 que tenemos un mandato de Dios a su pueblo. Su pueblo son los redimidos, su pueblo son los que ya conocen el amor de Dios y entienden que si Dios es amor, nosotros también debemos amar a los demás. Y dice el apóstol Pablo, y mira el deber del amor, el amor sea sin ¿qué? Fingimiento. Eso me da a entender enseguida que podemos fingir amor, que podemos aparentar amar. El amor se debe encontrar en el pueblo de Dios. Debe ser un amor muy diferente al amor encontrado en el mundo. ¿Sabes que en el mundo se encuentran dos esferas de amor? La primera de ellas es el amor erótico, que tiene que ver con las relaciones de atracción física, que tiene que ver la relación física entre dos personas. Todo el mundo conoce ese amor que es el amor erótico, el amor de la atracción sexual. La atracción de la piel, de los cuerpos, lo físico. Y el otro amor que conoce el mundo es el amor fraternal, que es un amor de reciprocidad. Amamos a aquellos que tenemos algo en común. Perteneces a un club, perteneces a una logia, perteneces a una familia, a tu familia. Hay un amor y ese es el amor fraternal. El amor de relación, el amor de padres a hijos, el amor de la convivencia. Cuando usted dedica tiempo a pasar con algunas personas, es natural que se produzcan esos lazos fraternales de amor. Sea una logia, sea un club, sea también una iglesia. Y aún usted puede establecer esos vínculos de amor fraternal en una iglesia. Pero el amor que Dios está pidiendo de nosotros no es un amor erótico, no es un amor fraternal, sino que es un amor de la disposición, ágape, que busca el bien de la otra persona. Pero el amor que Dios pide de su pueblo es un amor que es mucho más superior al amor que conoce el mundo. Es por eso que ese amor debe ser sin fingimiento. Lo primero que entiendo de esta declaración es que podemos aparentar cosas que no somos. A la luz de las Escrituras, el aparentar, el fingir algo que no se es, se le llama ¿cómo? A la luz de las Escrituras, hipocresía. ¿Qué es una careta? ¿Qué es una máscara? ¿Qué es aparentar algo que realmente no es? Es interesante que en Mateo capítulo 23, el evangelista Mateo, 7 veces hace mención de esta palabra. Jesús en ese discurso 7 veces utilizó el término hipócritas para hablarles a ¿quiénes? Personas religiosas. Los religiosos de aquel tiempo que eran los fariseos. Entonces, es muy común que ocurra en el círculo religioso que haya personas que muestren un amor fingido. Y eso es hipocresía. Aparentar lo que no se es. Pedro nos exhorta, mira conmigo en el capítulo 1 de Primera de Pedro. Dice al final del del verso 22, amaos unos a otros entrañablemente, y agrega algo más, de corazón puro. Mira qué interesante. Pedro nos exhorta que debemos amarnos unos a los otros entrañablemente y agrega algo de corazón puro. El amor genuino nos llama a acciones, a ser prácticos, a buscar el bien
de la otra persona y incluimos algo más. No es el amor ágape, no es un amor de reciprocidad. Te doy para que me des. Te ayudo para que me ayudes. El amor que Dios pide de nosotros es puro, que no tiene motivos ocultos. El amor genuino nos llama a acciones. Es por eso que Pablo, ampliando el mandato de amar, dice lo siguiente. ¿Qué incluye? Vuelve a Romanos capítulo 12. Dice que incluye, en primer lugar, nos da el mandato, el deber del amor. El amor se hace sin fingimiento. Mira conmigo ahora el deber de aborrecer. ¿Qué dice el texto? Aborrecer, ¿qué cosa? Lo malo. Está hablando en el contexto del amor. El amor no significa que hace vista gorda con pecados, con acciones incorrectas. El término aborrecer significa repudiar, odiar con fuerza, es decir, que no se puede soportar. Es un término intenso, fuerte, que incluye intensidad. El amor verdadero no está por sobre la verdad, no encubre el amor verdadero lo malo. Ahora, cuando Pedro dice que el amor cubrirá multitudes de pecados, significa que es capaz de perdonar, que tiene esa capacidad. No está hablando de la tolerancia de permitir lo que es incorrecto, porque cuando yo amo a alguien, si una mujer ama a su cónyuge, si los padres aman a sus hijos, por amor van a tener que confrontarles. Por amor a nuestros hijos le decimos, hijo, eso no es ¿qué? Correcto. Eso se hace porque hay ¿qué cosa? Amor. Entonces el amor no está por sobre la verdad, el amor no está por sobre lo correcto. Tenemos el mandato que debemos amarnos sin fingimiento, pero también debemos aborrecer aquello que es malo. El término malo describe algo que produce daño, algo que es dañino, que no es correcto, que afecta. ¿Cuál debe ser la actitud del creyente hacia aquello que es corrupto? Mira Efesios capítulo 5, por favor. Efesios, ahí en el capítulo 5, como el apóstol Pablo nos lleva a un terreno práctico. Al mirar Efesios en el capítulo 5, mira el verso 11. Es muy claro, Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Es decir, no tengamos comunión con aquello que es corrupto, con aquello que es malo, con aquello que produce daño. ¿Qué dice el texto? Efesios capítulo 5, verso 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué agrega? Sino más bien, ¿qué significa eso? ¿Qué significan esas palabras? Sino más bien, por el contrario. En vez de celebrar aquello que es sucio, que no es correcto, que no honra a Dios, por el contrario, el creyente, ¿qué debe hacer? Reprenderlas, es decir, rechazarlas. Que no sean parte de su vida. Aún incluye el área de los pensamientos. Al ver cosas, al observar cosas, al oír cosas que son corruptas, sucias o impuras, esas ideas pueden producir en nosotros pensamientos. Y esos pensamientos nos llevan a filosofías, a conceptos, a formar estructuras de pensamiento en nuestra mente. Y lo que pensamos comienza a conducir nuestra vida. Es por eso que Pablo a los hermanos de Corinto les enseña, deben llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿quién? De Cristo. ¿Por qué? Porque para que el amor sea sin fingimiento, debemos ¿qué? Aborrecer aquello que es corrupto, que es malo. El amar a alguien no significa justificar sus malas acciones. Y algo más, no simplemente tenemos el deber del amor, también tenemos el deber de aborrecer, sino que tenemos el deber de permanecer o seguir. Dice el texto, seguid ¿qué cosa? Hay que rechazar lo malo, lo que es dañino, lo que es corrupto, lo que no honra a Dios, y por el contrario, la ley de la sustitución. Si yo saco algo, ese vacío lo tengo que llenar. ¿Y lo tengo que llenar con qué? ¿Qué dice el texto? Con cosas que son buenas. Seguid, ir en pos. Esta expresión literalmente significa adhiérete a lo que es bueno. Ahora, ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? ¿Quién decide qué es lo correcto o lo incorrecto? ¿Quién lo decide? No, Dios. Dios ha determinado lo que es bueno, lo que es malo. Yo ahora sigo, ¿qué cosa?
lo que es correcto. El creyente que ha madurado, que conoce la palabra de Dios, ¿recuerdas Hebreos capítulo 5? El creyente que conoce la palabra de Dios sabe discernir ¿entre qué? Entre lo bueno y lo malo, y no decide entre lo bueno y lo malo, porque se entiende que si es creyente sabe cuál es el camino a seguir. ¿Cuál es el camino a seguir? Lo bueno. No tiene que decidir entre bueno y malo, porque no tiene esa opción, porque nosotros debemos decidir lo que es correcto, lo que agrada a quién. A Dios. No todo lo que nos agrada a nosotros le agrada a quién. A Dios. El creyente que conoce la palabra de Dios sabe que su decisión debe basarse en qué. En obediencia a la palabra de Dios. Ahora, cuando cristianos tienen opiniones diversas sobre temas que para muchos es algo malo, ¿recuerdas? Pablo enfrenta ese tema con los hermanos de Corinto. Algunos hermanos de Corinto tenían conciencia débil y comían cosas sacrificadas a los ídolos. Pablo le enseña a los más espirituales a no obligar a los que tienen menos convicciones a hacer lo que ellos hacen. No debemos ser vencidos de lo malo, debemos vencer el mal con el bien. Pero a veces suele ocurrir que nosotros obligamos a otros creyentes a tomar las mismas decisiones que nosotros hemos tomado. Hay terrenos, hay temas en la vida que yo le llamo, que le llaman los predicadores, mejor dicho, terrenos grises, donde no tenemos un versículo claro y bíblico que nos diga, esto es así. Y en ese punto nosotros debemos seguir siempre lo que es bueno y también considerar a los demás. Ahora, pero el texto, la palabra de Dios nos enseña que debemos seguir aquello que es bueno. Entendemos que el verdadero amor incluye el rechazar lo que es dañino y mantener las cosas que son verdaderas. Es el mismo consejo que nos da Pedro. Dice Pedro, apártese de mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Hemos visto entonces el deber, mostrando el aspecto del amor, el mandato de Dios a su pueblo, el deber de amar. Ese deber de amar incluye el deber de aborrecer y el deber de seguir aquello que es correcto y lo bueno. En segundo lugar, vamos a considerar, versos 10 al 13, la manifestación práctica del mandato. Hemos visto el mandato de Dios, debemos amar. Veamos ahora la manifestación práctica del mandato. ¿Cómo llevamos a cabo ese mandato en el círculo de nuestra iglesia, en una iglesia? Pablo nos ha presentado el mandato, ahora nos lleva a la forma práctica, el cómo debemos manifestar ese amor. Pablo presenta 9 esferas específicas en las cuales el amor debe estar presente, se debe manifestar. ¿Por qué? Porque ya nos ha dicho que el amor no sea, que sea sin fingimiento, es decir, el fingimiento es aparentar. Aquí Pablo nos dice cómo evidenciar, no aparentar, sino cómo evidenciar que yo he entendido el amor de Dios, que el amor de Dios está en mi vida y que obedezco y decido también amar al pueblo del Señor. No es un amor eros, físico, no es un amor familiar, es un amor que trasciende, es el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo debemos manifestar ese amor? En primer lugar, al observar el verso 10, Romanos capítulo 12, versículo 10, nuevamente debemos amarnos como familia. Dice, primero, amaos. La palabrita aquí, amor, amaos, estorgue, esta palabra significa el amor familiar. Es un amor especial, es el amor que tiene un padre para con sus hijos. Ahora, el amor que yo tengo para con mis hijos es diferente al amor que yo tengo para con mi cónyuge. Porque el amor que yo tengo para con mi cónyuge es un amor intenso, que incluye otras áreas, pero ese amor que uno tiene para con los hijos no es lo mismo que el amor que yo tengo para sobrinos o el amor que yo tengo para otras personas o para los hermanos de la iglesia. Por eso es un amor estorgue, que tiene que ver con ese amor familiar, que es amor sanguíneo. Se dice que la sangre, ¿qué hace? Tira, ¿no es cierto? Dice Pablo, el deber del amor, amaos. Tiene que haber ese amor especial que tenemos porque somos familia de Dios. Como cuidamos a nuestros hijos, como procuramos el bien. Dice, amaos los unos a los otros y agrega algo más, con amor que es
fraternal. Debemos manifestar en el cuerpo de Cristo el amor fraternal. ¿Por qué es amor fraternal? Porque somos familia espiritual. Tenemos un vínculo. Eso hace que independientemente que hoy estén sentados aquellos que pertenecieron a la guerrilla, o aquellos que fueron militares, o aquellos que pertenecieron al gobierno de derecha, y hoy y otros que eran de gobierno de izquierda, cuando llegamos a la familia de Dios, cuando llegamos al rebaño de Dios, cuando somos hijos de Dios, esas diferencias políticas, culturales, ¿qué? Desaparecen. Desaparecen. No es fácil. No es fácil. Pero amaos los unos a los otros, ¿con qué? Con amor fraternal. Como familia debemos tener cariño y manifestarlo. No somos personas extrañas. No debemos buscar el mal de nuestros hermanos. Un hermano que busca dañar a los demás hermanos es una persona que tiene ¿qué? Problemas. No es normal. Porque la familia debe permanecer ¿qué? Unida y cuidarse unos a otros. Debemos amarnos, en primer lugar, como familia. El mismo versículo 10, debemos honrarnos en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, tiene que ver con reconocimiento, con valorar a las personas. El mundo valora a las personas por la apariencia, por lo que tienen. ¿Recuerdas que Santiago presenta un caso en la congregación? Que entró un hombre con anillos de oro y muy bien vestido, y los hermanos le dijeron, por favor, siéntate acá junto a nosotros. Y luego llegó otro hermanito humilde, pobre, tal vez hasta maloliente, y lo mandaron ¿a dónde? Al rincón, porque nosotros discriminamos. A veces discriminamos por país, por cultura. Es fácil cuando usted trae una comida de su tierra y quiere compartirla primero con sus paisanos y luego con los hermanos de la iglesia. Cuidado con eso. Pero la tendencia es así. Somos seres humanos que rotulamos y nos identificamos. Pero dice ahora, en cuanto a honra, debemos darle el valor que merecen los hermanos. ¿Y cuál es el valor que merece mi hermano, mi hermana? ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Qué si hoy se sentó esta persona en el lugar que usted ocupa todos los domingos? ¿Le va a sacar? Cuidado con hacer eso, porque eso no es honrar a quién, a sus hermanos. Si se sentó en el lugar que usted se sienta, gloria a Dios por eso. Cédale y dele el mejor lugar. Ese es su deber. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Debemos dar preferencia a los demás. No debemos con nuestras acciones buscar la admiración de los demás. Cuidado, porque a veces cuando compartimos o decimos cosas, queremos buscar la admiración. Queridos, no a nosotros, ¿qué cosa? La gloria. Mire cómo debemos actuar y pensar. Vamos al terreno práctico. Filipenses en el capítulo 2. Filipenses en el capítulo 2, mira lo que el apóstol Pablo nos aconseja en verso 3. Filipenses en el capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice Pablo? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, es decir, por competencia o por exhibirte. Antes bien, ¿qué significa ese antes bien? Por el contrario, ¿qué debe haber en nosotros? Humildad. ¿Qué es humildad? ¿Qué es humilde? ¿Qué es ser una persona humilde? A veces confundimos humildad con humillarse, patear las piedras, andar cabeza cabizbaja. No. Humildad significa mantente lejos de tus propios pensamientos. Cuando quieras hacer algo, piensa primero en los demás. Eso es humildad. Por eso el Señor nos dijo, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Y el humilde piensa cuando hace las cosas, primero ¿en quién? En los demás. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil que es. Cuando nosotros nos creemos siempre mejores que los demás, superiores a los demás. Mira el verso 4, terreno práctico. No mirando cada uno por lo suyo propio. Ahora, es ley natural en nosotros el cuidar lo que es nuestro. Lo que es mío
y no lo quiero compartir, que dice Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, por el contrario, sino cada cual también por lo de los otros. Eso significa, en cuanto a honra, prefiriéndoos ¿qué? Los unos a los otros. Miren verso 11 del Romanos capítulo 12. Otro deber más. Debemos ser diligentes en lo que requiere prontitud, diligencia. Tiene que ver con entusiasmo, con la prontitud de hacer las cosas. Debemos ser prestos a solucionar las cosas que requieren urgencia. Dice el texto, en lo que requiere diligencia, en lo que es hacer las cosas correctas, no debemos ser ¿qué? Perezosos. No debe faltar la energía o el deseo para buscar amar a los hermanos. No debemos faltar a la energía y el deseo profundo de amar a los demás y buscar el bien de cada uno. Describe a la persona que vacila a la hora de actuar. ¿Lo hago o no lo hago? Pablo dice, no, si depende de ti hacer el bien, ¿qué? Hazlo ya. Pero porque cuando le damos cabida a la segunda oportunidad, caemos en la pasividad, en la negligencia. Y ya que no lo hacemos. A veces hablamos con personas y nos damos cuenta que hay una necesidad y que nosotros podemos en ese momento ayudar con esa necesidad. Y estamos a punto de hacerlo y luego pensamos, pero si me falta después para esto, ya no lo hizo. Ya no lo hizo. Debemos ser diligentes, mira el versículo 11, debemos tener buena actitud, fervientes en espíritu. La idea es hirviendo fervorosos. Nuestro amor hacia los hermanos debe ser evidente, debemos manifestar buena actitud y entusiasmo. A veces somos tan apáticos, apenas queremos mirar a los hermanos. Escúcheme bien, eso no es cristianismo, sino carnalidad. Cuando usted viene y nos quiere saludar, o mira con desprecio, pasa de largo, porque está molesto con él o con ella, eso no es ser ferviente en espíritu, eso es no honrar a su hermano, no darle la consideración. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mira qué interesante, cuando servimos a los hermanos, estamos sirviendo ¿a quién? Al Señor. He oído de personas que cuando ven su nombre en la lista de limpieza para la iglesia, se molestan y dicen, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Qué me está mostrando? Carnalidad. Porque cuando usted hace la limpieza en este lugar, o en donde sea, en una iglesia, en un ministerio, lo está haciendo ¿para quién? Para el Señor. Y si no aprende en eso que es tan poco, tampoco el Señor lo va a poner en lo mucho. ¿No es así? Claro que es así. Ahora, el servicio, a veces creemos que hay personas que llegan a los púlpitos o al ministerio sin haber pagado el precio del servicio. Usted verá líderes que tienen el corazón de siervo que cuando hay una necesidad son los primeros que toman una silla, mueven una mesa o barren o hacen algo. Porque primero somos siervos. El Señor dijo, no he venido para ser servido, sino para servir. Fervientes en espíritus. La idea es hervir, fervorosos al mostrar nuestro amor. ¿Y cómo mostramos nuestro amor? Sirviendo, cuidando, honrando. Y eso lo hacemos para el Señor. Noto que en cuanto a cosas, a veces nos cuesta mucho hacer algo para los hermanos. Pero esto es correcto. Por ejemplo, saludar, el respeto, cortesía, atención, preocupación, formas prácticas de servicio, ser fervientes en espíritu, es servir al Señor. Porque a veces creemos que servir al Señor es algo místico. No, servir al Señor es algo práctico. ¿Recuerdas cuando el Señor dice, si un vaso de agua se lo das a un pequeñito, aunque es un simple ¿qué? Vaso de agua, va a tener ¿qué cosa? Recompensa. En Hebreos capítulo 6, verso 10 dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Veamos ahora otro aspecto más, versículo 12. Debemos gozarnos en nuestra esperanza, que es otra evidencia de amor, de ese amor práctico. Dice, gozaos en la esperanza. La esperanza tiene que ver con mirar hacia el futuro.
Por lo general nosotros miramos el presente, el ahora y el hoy. Y cuando vemos el presente, el hoy y el ahora, a veces es muy negro. ¿Sí o no? A veces muy confuso. Es por eso que Pablo en Romanos capítulo 8, verso 18 dice, tengamos por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan ¿con qué? Con la gloria venidera. Porque hoy tal vez está nublado, es complicado, es difícil y no vemos solución. Pero el creyente mira por sobre eso, mira con ojos de esperanza. El amor genuino que experimentamos ahora nos da, escúchame bien, el gozo al pensar en nuestra esperanza futura. Aunque hoy tengamos problemas. Tal vez hoy usted ya no puede caminar, no se puede movilizar, tiene limitaciones. Pero la esperanza le hace pensar que un día ¿qué? Usted va a ser diferente. Les he contado del compañero que tenía en Argentina que él era lisiado. El más que lisiado casi no podía hacer nada por sí mismo. Rubén Darío es su nombre. Llegaba en silla de ruedas, teníamos que ayudarlo. Y yo decía para mí qué complicado es venir a estudiar Biblia con tanta limitación. Y él escribió un libro que me llamó mucho la atención. Estaba la fotografía de Rubén Darío sentado en su silla de rueda. Y el título arriba decía, yo sé que un día caminaré. Y ese era su folleto. ¿Por qué? Porque él miraba, ¿qué? Más allá del hoy, más allá del presente, él miraba que un día caminaría por esas calles de oro junto con el Señor. ¿Amén? Por eso que Pablo nos enseña acá que debemos en este punto gozaos ¿en qué? En la esperanza, aunque ahora ¿qué? No lo veamos, pero ese amor que Dios ha puesto en nosotros, ese deseo que Dios ha puesto en nosotros nos da la alegría para mirar al Señor. Me encanta el Salmo 122, verso 1 que dice, yo me alegré con quienes, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Y cuántas veces hemos venido con tantas cargas, con tantos problemas, pero al llegar a la casa del Señor nos gozamos? Miramos más allá del hoy, del presente, porque las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera. Si seguimos en verso 12, Romanos capítulo 12, verso 12, ahora nos dice que debemos soportar el sufrimiento. ¿Sufridos en qué? En la tribulación, es decir, vamos a pasar. El amor genuino nos ayuda a soportar. Muchas veces la capacidad de perseverar viene del estímulo que recibimos de aquellos que nos aman y nos animan a seguir adelante. No es fácil. Ahora, Jesús dice estas cosas en Juan capítulo 16, verso 33. Jesús dice a sus discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero, confiad, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios se encarga de darnos la fuerza. Es por eso que el amor de Dios ha sido derramado y debemos aprender a ser sufridos en la tribulación, soportarla con altura. Y cuando no entendemos la tribulación, ¿qué debemos pedir? ¿Qué dice Santiago? Capítulo 1, verso 5. Cuando no entendemos el por qué estamos sufriendo. Porque por lo general, escúcheme bien, no lo entendemos. No nos damos cuenta si Dios nos está purificando o Dios nos está disciplinando. O Dios está permitiendo que yo sufra por la consecuencia de otros. ¿Sabía usted eso? Que a veces sufrimos para bendecir a otras personas. Dios nos consuela, segunda de los Corintios, capítulo 1, verso 3, en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos, ¿qué? Consolar a otros. Y a veces sufrimos y tenemos problemas y enfrentamos pérdidas porque Dios me está preparando para ayudar a otra persona. A veces no sufrimos por pecado o porque Dios me está probando, sino porque Dios quiere hacer un ministerio a través de mi vida. Es complejo, pero esa es la forma en que Dios utiliza a su pueblo. Cuando está alguien en necesidad, podemos animarlo. Ahora es interesante, uno más, debemos ser constantes en la oración. ¿Constantes en qué cosa? En la oración. Es interesante. Ahora, el interés personal en los demás nos da motivos suficientes para dedicar tiempo para orar por ellos. Cuando usted ora por sus hermanos, cuando usted ora por otras personas, no debe orar, Señor, te pido que los cuides, que los bendigas. Amén. Eso casi no es orar. ¿Qué está pidiendo? En esencia, nada.
Usted debe interesarse. Tal vez tiene hijos, conoce el nombre de sus hijos, ora por sus hijos. Tal vez tiene otras áreas, necesidades. La oración específica tiene respuesta en forma específica. Dice el texto que debemos ser constantes. Este término significa agarrarse con firmeza, perseverar, dar atención. Tiene la idea de ocuparse fielmente en algo. Es interesante que el ejemplo de la iglesia del primer siglo es que ellos fueron fervientes en eso. Ellos constantes y perseveraban en las casas, en las oraciones. Ahora, yo me pregunto, ¿cuánto pueblo del Señor, cuántos creyentes hay que nunca en sus vidas han llegado a un culto de oración, a orar con y por el pueblo del Señor? Creo que eso es lamentable. Aquí nos dice que debemos ser, ¿qué? Como dice el texto, constantes en la oración. Oramos por el pueblo de Dios y oramos con el pueblo de Dios. Mire el libro de los Hechos, que la iglesia se reunía tanto en el templo, en las afueras, en las salas del templo en Jerusalén, como en los grupos caseros para tener tiempos de ¿qué? Orar los unos por los otros. Dios aplique esta verdad a su vida. Y si usted no es parte de alguno de los cultos o servicios de oración, que lo haga. Porque es necesario orar con el pueblo del Señor y por el pueblo del Señor. ¿Cómo? Con constancia. ¿Qué significa constancia? Perseverancia, darle atención o prioridad. Verso 13. Debemos ser generosos, compartiendo para las necesidades ¿de quiénes? De los santos. Cuando nosotros somos generosos, mostramos nuestro amor. Compartir significa koinonía, compartiendo, tener koinonía, tener comunión. A veces la comunión solamente la expresamos, cantamos juntos, estudiamos juntos. Mira lo que dice acá el apóstol Pablo, que la koinonía también se ve cuando suplimos necesidades ¿de quién? De los santos. Es interesante que cuando Pablo estaba animando a la iglesia de Corinto a llevar la ofrenda a Jerusalén, citó el ejemplo de los hermanos de Macedonia. Los hermanos de Macedonia eran iglesias que eran tan pobres como los hermanos en Jerusalén. Pero las iglesias de Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea, le rogaron al apóstol Pablo, danos el privilegio, por favor, no nos dejes afuera. Queremos ayudar. Míralo conmigo, 2 Corintios, capítulo 8, 2 Corintios, allá en el capítulo 8. Mira el verso 1, 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea. Estas son las iglesias de Macedonia. Se les dio una gracia del Señor, una dotación, una capacidad de parte del Señor. Mira el verso 2, que en grande prueba de tribulación, es decir, que estaban pasando por problemas, la abundancia de su gozo, mira qué interesante, tribulación y gozo, sufridos en la esperanza. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Lejos, escúchame bien, de concentrarse en sí mismo, en sus problemas, toda persona que pasa por crisis, por enfermedades, ya una enfermedad, llamémosle crónicas, una enfermedad crónica es que la que trasciende 2 o 3 semanas, nos volvemos egoístas y queremos que el mundo gire ¿qué? En torno a nosotros, prestándonos atención de lo que me está pasando, lo que estoy sufriendo. Estos hermanos dijeron no. Tenemos problemas, tenemos dificultades, pero nuestra mirada es en otro. Dice, su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Verso 3, pues doy testimonio. Pablo dice, yo les digo la verdad de ellos, no estoy mintiendo. De que pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a qué? A sus fuerzas. Es decir, que dieron de acuerdo a qué? A lo que tenían. Y aún más allá de sus fuerzas. Queridos, no damos porque no tenemos, no damos porque no queremos. Mira, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos, palabra clave, el privilegio de tener comunión, de participar en este servicio para los santos. El dar es un servicio a los santos.
Y mira el verso 5, cerrando la idea. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente el Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. Pablo dice, debemos ser generosos, compartiendo por las necesidades de los santos y finalmente practicando, ¿qué cosa? La hospitalidad. ¿Ves cómo el apóstol Pablo nos presenta algunas características interesantes? 8 aspectos prácticos en los cuales usted puede compartir con otros. Dice el texto, dice el apóstol Pablo, practicando ¿qué cosa? La hospitalidad. Esta expresión tiene que ver con amor para el forastero, para el desconocido. Esta actitud produce un interés en ayudar en las necesidades de los demás, sin esperar ninguna recompensa. Por amor a Dios y a su obra, ayudamos desinteresadamente hacia aquel que necesita. Es interesante que Hebreos capítulo 13, en el versículo 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ¿qué? Ángeles. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a su casa? Que abrió la puerta de su hogar y la puerta de su corazón para tener comunión con sus hermanos. Dios demanda de su pueblo que nos amemos. Hijitos, dice 1 de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y tu cuidado y por esta lección tan práctica sobre la evidencia del amor que nos has mostrado. Te agradezco, Señor, por este tiempo y te pido, Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes, Señor, a considerar estas verdades y ponerlas en práctica. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.